Vamos a viajar un momento con la imaginación a la antigua Grecia. Pensemos en el Ágora de Atenas, en ese sol del Mediterráneo, en el nacimiento de la democracia y, como no, en el origen de la filosofía occidental. Si lanzo esta pregunta, seguro que las respuestas nos vienen a la cabeza casi sin pensar, ¿verdad? Es como una lección que todos tenemos muy aprendida. Ahí están, los tres grandes, los pilares de nuestro pensamiento. Nombres que lo definen casi todo: la lógica, la ética, la política. Vamos, la historia de siempre, la que nos han contado toda la vida. Pero, ¿y si hacemos esta otra pregunta? Aquí lo que suele haber es un silencio, ¿no? Un vacío. Y ese silencio es justo el punto de partida de lo que vamos a explorar hoy. ¿Es que de verdad no hubo ninguna? Pues y esto es lo fascinante. La historia no va de que no existieran, sino de que las hemos olvidado. Estuvieron ahí. Vaya que sí estuvieron. Y ya va siendo hora de recuperar sus nombres y sobre todo sus ideas. Y ojo, no hablamos de musas o de simples espectadoras, para nada. Hablamos de protagonistas, de pensadoras que desafiaron las normas y que participaron con voz propia en el gran debate de las ideas. Así que, empecemos este viaje de redescubrimiento. Nuestra primera parada nos presenta a Hiparquia de Maronea. Y preparémonos, porque esta mujer no es solo una filósofa, es literalmente una revolución con piernas. Alguien que eligió la filosofía no como un pasatiempo, sino como una forma de vida y de las radicales. Miremos un momento este contraste porque es brutal. Hiparquia venía de una familia rica, de las de verdad. Tenía la vida solucionada, lujo, un buen matrimonio concertado, prestigio, y va y lo manda todo a paseo. Lo rechaza absolutamente todo, para abrazar la pobreza y vivir su filosofía en la calle junto al cínico Crates, una decisión, para la época, totalmente impensable. Y es que lo suyo con Cretes no era un matrimonio al uso, fue una quinogamía, una unión cínica. Y esto es clave, porque se basaba en la igualdad intelectual total y en un rechazo frontal a todas las normas sociales. Su propia relación ya era una declaración filosófica. ¿Y cómo era esa vida? Pues imaginemos lo opuesto a todo lo que tenemos hoy. Austeridad a tope. Sus únicas posesiones eran un manto, un bastón y poco más. Buscaban ser radicalmente autosuficientes. Desafiaban a la sociedad viviendo en público, sin tapujos, y su máxima era vivir solo de acuerdo con la naturaleza. Su vida era su filosofía en acción. Y claro, con esa vida no se callaba ante nadie. Una vez, en un banquete, un filósofo llamado Teodoro el Ateo intentó dejarla en ridículo, humillarla en público. Mala idea. Su respuesta no fue un grito, fue un argumento lógico impecable que lo dejó sin palabras y demostró su agudeza mental. Dejó clarísimo que su elección de vida no era un capricho, sino una decisión racional. Venga, cambiamos de tercio radicalmente. Porque si Hiparquia fue la rebelde, la antisistema, ahora vamos a conocer a Arete de Cirene. Y ella representa todo lo contrario. No era una outsider, era una líder, una jefa institucional. Esto me parece alucinante, la variedad de perfiles. Arete no se enfrentó a su entorno, lo lideró. Era la hija del fundador de la escuela cirenaica, una de las más importantes, y cuando su padre murió, fue ella la que tomó las riendas. Y para que nos hagamos una idea de su talla, vamos con las cifras, que son una pasada. Estuvo 35 años al frente de la escuela. En todo ese tiempo formó a unos 110 filósofos. O sea, hablamos de una influencia enorme y sostenida en el tiempo. Pero es que no solo dirigía y enseñaba, también escribía. Se le atribuyen 40 obras, libros en los que organizó y dio forma a la filosofía hedonista de su escuela. Tenía tal reputación que hay un detalle genial. A su hijo lo apodaban Metrodidactos. ¿Y sabéis qué significa? El enseñado por su madre. Un reconocimiento público a su magisterio. ¿Y qué enseñaba? Pues un hedonismo, sí, pero muy sofisticado. No nos imaginemos una fiesta sin fin, era algo mucho más inteligente. Su sistema se basaba en 3 pasos. Primero, asumir que el placer es el bien más alto. Segundo, entender que solo podemos estar seguros de nuestras propias sensaciones. Y tercero, y lo más importante, usar la razón para administrar esos placeres y no acabar siendo un esclavo de tus propios deseos. Y llegamos al tercer caso, que nos mete en un lugar único en toda Atenas, el famoso Jardín de Epicuro, una comunidad filosófica que era en sí misma toda una declaración de intenciones. A ver, para que se entienda lo rompedor que era esto, la Academia de Platón era como un club privado y exclusivo para ciudadanos varones. El Jardín de Epicuro, en cambio, era de puertas abiertas, daba la bienvenida a mujeres, a esclavos, a extranjeros, y todos participaban en igualdad. En un ambiente así, claro, las mujeres filósofas pudieron brillar. ¿Y qué buscaban todos en ese jardín? Pues una palabra clave: ataraxia, que viene a ser la paz mental absoluta, una serenidad total, libre de miedos y de angustias. ¿Y cómo se conseguía?
Pues entendiendo cómo funciona el mundo de forma racional para así quitarse de encima el miedo a los dioses y a la muerte. Y en esa comunidad tan especial destacaron dos mujeres potentísimas, Leontión y Cemista. No podían ser más diferentes. Leontión era una etérea, una cortesana de gran cultura, y Cemista, una mujer de la nobleza. Pero dentro del jardín, ambas eran respetadas como iguales. Leontión se atrevió a escribir una crítica al sucesor de Aristóteles, y Cemista era considerada una sabia por el propio Epicuro. Lo mejor de todo es la reacción de los hombres importantes de la época. Cicerón, por ejemplo, se echaba las manos a la cabeza. Se preguntaba escandalizado qué se había creído esa simple cortesana para atreverse a discutir con un filósofo de primer nivel. Su indignación es, irónicamente, la mejor prueba que tenemos del impacto intelectual que tuvo Leontión. Y el caso de Temista es igual de brutal. Epicuro no es que le diera clasecitas para principiantes, no. Le dedicó a ella tratados sobre física atómica, la parte más difícil y fundamental de su teoría. Eso demuestra que confiaba plenamente en su capacidad para entender los conceptos más complejos, los que según él llevaban a la ataraxia. Bueno, hemos conocido a la rebelde, a la jefa de escuela y a las intelectuales de una comunidad abierta. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante sacar estas historias a la luz ahora? Pues porque nos rompen todos los esquemas, nos demuestran que las mujeres en la historia del pensamiento no fueron una anécdota ni una nota a pie de página, tuvieron roles protagónicos y muy diversos. Fueron la rebelde que vivió su filosofía, la líder que dirigió una institución, la polemista que debatió con los más grandes y la sabia a la que se le confiaron las ideas más profundas. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una que da casi vértigo. Si hemos tardado tanto en redescubrir a estas 4 pensadoras extraordinarias, si ellas fueron borradas de la historia, ¿cuántas otras voces, cuántas otras ideas geniales siguen todavía ahí, esperando en silencio a que alguien las encuentre?